Todos los años Toledo se viste de Corpus Christi. Es una fiesta que está llena del misterio del Santísimo Sacramento. Es una fiesta que está cantada por poetas y místicos. Toledo ha vivido y vive cada año la fiesta de una manera especial, diríamos, con un esplendor especial. A ese esplendor han contribuido muchos poetas, fundamentalmente dos, Calderón de la Barca y José de Valdivielso. Don José de Valdivielso fue un poeta nacido en Toledo, canónigo de la Catedral Primada y además fue el poeta de lo divino. A él le debemos grandes obras, algunas de ellas se verán. El romancero espiritual del Santísimo Sacramento y 12 autos sacramentales. Pero lo hace de una manera tan sencilla que aún llamándose el poeta religioso, tiene algo tan especial que se le puede relacionar con la aplicación a ese mundo sencillo que tiene la realidad popular. Huella de nuestro tiempo presenta hoy este tema, este título, José de Valdivielso y el pan divino. El auto sacramental es una obra que personifica las cosas abstractas. En esta forma, en este género, don José de Valdivielso nos dejó lo más divino, lo más ilustrativo, lo más divino que se puede hacer con la letra y con la pluma. Hoy vamos a hablar de los autos sacramentales, de lo divino, de la Eucaristía, pero todo en la boca de don José de Valdivielso, poeta que vive entre el siglo XVI y el siglo XVII. Como siempre, en el estudio contamos con un estudioso. Esta vez, nuevamente, está con nosotros don José María Gómez Gómez, que ya le conocen ustedes, catedrático de literatura, gran poeta, animador de todo lo que sea la cultura. Lo mismo hace letras, ciencias, todo lo que sea investigar, él lo realiza. Pero si está relacionado con el Corpus Toledano, todavía mucho más empeño pone y lo hace mejor para estar en el programa. José María, de nuevo, un tema más. Teníamos un compromiso, porque en el programa anterior que hicimos, en el último programa que hicimos juntos, ya nos quedamos con el compromiso de próximo al Corpus, en la festividad del Corpus, tratar a ese poeta que el dogma de la Eucaristía lo ensalzó a través de la pluma, a través del escrito, a través de las obras. Por ese motivo estamos aquí, nuevamente los dos. Así que aquel compromiso lo estamos cumpliendo. Así que, José encantado, María. Encantado de poderlo hacer desde aquel día en que hablamos de San José y mencionábamos la espléndida obra de José de Valdivielso, pues hasta hoy en que veremos cómo él escribe esos magníficos versos y autos sacramentales al pan divino, como a él le gusta mencionar al Santísimo Sacramento. Pues fíjate, José María,
no quiero decir las fechas de nacimiento y de muerte se relacionan con alguna fecha mía personal, que no la voy a decir, pero nace en 1560 y muere en 1638. 38, exactamente. 38. Bueno, ya se ha corregido la fecha de nacimiento. Se ha corregido la fecha de nacimiento porque siempre se venía sosteniendo que era en 1560, sí, pero parece que han encontrado incluso la partida de su bautismo y es en 1565. 1565, la fecha que ya se propone, vamos, que ya está demostrado, sí, sí. Se confirma. Se confirma su nacimiento en Toledo, efectivamente, sí, sí. Bueno, ¿qué podemos decir? Hablar de José de Valdivielso es citar sus obras, sus escritos. Por supuesto que nosotros nos vamos a empapar de ellos, pero hay que decir algo de su vida, de su biografía, de esos avatares propios de la vida de una persona, pero mucho más de un clérigo que está relacionado con la Catedral Primada de Toledo. Claro que sí. Y siempre, hay que decir mucho. Y siempre relacionado con Toledo, ¿no? Sí. Él estudió aquí en Toledo, en la universidad, que entonces existía, y se le conoce. Este es un retrato de él que tenemos. Se le reconoce como maestro que fue en artes, en la universidad aquí en Toledo, y así se le llama siempre, incluso en las portadas de sus obras, el maestro José de Valdivielso, ¿verdad? Ya en 1591 ella es maestro y ya es capellán de la iglesia a la que estaba a estar siempre muy vinculado, la iglesia de Santa María Magdalena, la iglesia de la Magdalena aquí en Toledo, donde él va a bautizar a una hija natural de Lope de Vega, con el que va a ser muy amigo, ¿no? Eso es fundamental también en su vida, ¿no? Luego después, al año siguiente, en 1592, se ordena de misa, como se dice, ¿no? Y poco después, pues va a ser capellán mozárabe y al principio canónigo extravagante de la Catedral Primada. Eran estos, que se los llama también canónigos, pero eran pues esos capellanes o clérigos que se ofrecían a acompañar en los oficios divinos para dar lustre y dar belleza y dar a la liturgia. No era titular. No era titular todavía, luego después lo será claramente porque va a ser, pues, digamos, capellán ya nombrado directamente por el cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas, a cuyo servicio va a estar hasta la muerte de él, y después va a estar al servicio del siguiente cardenal, que es el famoso cardenal Infante, ¿verdad? Luego va a estar muy vinculado siempre a Toledo, a la catedral, a sus prelados, y toda la temática de su obra va a estar relacionada con Toledo y va a estar relacionada con la Sagrada Eucaristía, con el Santísimo Sacramento. O bien también con otros temas, en algunos casos por encargo, ¿no? Y podemos empezar pues hablando un poco de sus obras. En 1604 también está ya demostrado, el profesor y gran amigo mío Abraham Madroñal demostró que es cuando sale la primera edición de su vida y de San José, la vida María, de San José. Pero sí, esa obra se publica viviendo en Toledo porque él estuvo un tiempo y por ese motivo murió en Madrid en la corte, siguiendo a Sandoval. Sí, pero luego después va a ser bastantes años después, sobre todo a la muerte de Sandoval y Rojas, cuando ya se va a establecer más en Madrid, durante el mandato del cardenal Infante. Estamos viendo aquí la portada de la obra dedicada a San José, de la que hablamos el otro día, al hablar de San José en el arte y en la literatura, y que se debió al encargo que le había hecho el prior de Guadalupe, el gran historiador, Fray Gabriel de Talavera, con motivo del traslado allí de unas reliquias,
pues le encargó que hiciese una descripción de las fiestas que se habían hecho y escribiese un elogio de San José. Él ya lo tenía preparado, ese libro no se puede escribir, así, todas esas magníficas octavas reales, y así, bueno, pues él llevó adelante esa magnífica obra de la que hablamos el otro día. Y estamos viendo aquí algunas ilustraciones, como hemos visto el cuadro del Greco, al que hacíamos referencia el otro día. El Greco es uno de sus amigos también personales, porque José de Valdivielso se reunía en la academia llamada Academia de Fuensalida, que se reunían en donde hoy es la sede de la presidencia de la Junta de Comunidades. En el palacio del conde de Fuensalida. Del conde de Fuensalida, don Pedro López de Ayala. Allí, en torno a él, que era un gran mecenas, se reunían los más grandes, importantes intelectuales y poetas de aquellos finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Y ahí, cuando vivió Lope de Vega en Toledo, pues estaba invitado y asistía a esas reuniones. Y a esas reuniones asistía el pintor por excelencia, que era el Greco. También, ¿verdad? Sí. Allí... Es decir, había un círculo muy interesante, cultural, ¿no? Muy interesante, sí. Es digno de resaltar y además de destacar. Eliseo de Medinilla estaba también, Martín Chacón, había Francisco de Pisa, el gran historiador, al que retrata el Greco, y también se cree que uno de los que está retratado en ese friso de grandes toledanos del entierro del conde de Orgaz, que también uno de ellos es el maestro José de Valdivielso. José María, vamos a seguir con las obras, aunque no sea nada más que citarlas. Tú acabas de citar la obra de San José, pero en 1612, me parece, ya surge, bueno, ya se publica el Romancero Espiritual. Esta es una de las grandes y potentes obras, ¿no? Efectivamente, es el título completo, que me he permitido traérmelo aquí porque las obras, y al hablar de los poetas, hay que escuchar sus versos. El título completo es Romancero Espiritual en gracia de los esclavos del Santísimo Sacramento. Para esta especie de cofradía, se lo dedica justo para cantar cuando se muestra descubierto. Es decir, para cantar cuando se muestra descubierto. Luego, este romancero era cantado bien con tonos tradicionales o bien posiblemente con alguna música dispuesta para ello, de la cual no lo sabemos, pero a lo mejor algún día, investigando en ese fondo inacabable que es el archivo de la catedral, aparece alguna música del romancero de Valdivielso, ¿verdad? Bien, luego hablaremos en la segunda parte del programa, nos referiremos a él, claro. Sí. Bien, leeremos algunos párrafos del Romancero Espiritual sobre el Santísimo Sacramento. Exactamente. Es decir, un nombre largo, pero lleno de contenido litúrgico. Bien. Y para cantar. José María, vamos analizando, aunque no sea nada más que esta exposición que estás presentando, damos un salto en el tiempo al año 1616. Y ya habíamos citado nosotros, digo nosotros porque yo te acompaño en los programas, cuando hablábamos de la capilla de la Virgen del Sagrario, lógicamente, ensalzábamos ahí el acontecimiento. En 1616, José de Valdivielso hace algo para el Sagrario. ¿En qué consistió? Pues otra obra magnífica, ¿no? Un poema titulado Sagrario de Toledo, que es todo estamos visualizando en este momento la capilla, la magnífica capilla del Sagrario, que es como una especie de pequeña catedral dentro de la catedral, que es se debe al interés y por supuesto, a la subvención económica del cardenal don Bernardo de Sandoval y Rojas, que quiso además ser enterrado ahí, donde está enterrado, como su familia. Y entonces, el año 1616, con motivo de
de la inauguración se convocó un certamen literario, que por cierto lo ganó Góngora con un soneto, ¿verdad? Se le otorgó a don Luis de Góngora. Pero el maestro Valdivieso escribió para la ocasión un gran poema heroico, escrito en octavas reales, de las que él es un artífice inconmensurable, único, ¿verdad? Y bueno, pues el contenido es un canto a la Virgen del Sagrario y es un canto a la capilla, ¿verdad? Puedo citar algunas de las estrofas. La estrofa inicial, que empieza como, lo mismo que Virgilio empieza su Eneida, arma virunque cano, canto las armas y al gran varón, etcétera, etcétera, que fue Eneas, que huyendo de Troya viene a fundar Roma, etcétera, pues él dice, la imagen canto hermosa, aunque morena. Aquí ha dado vuelta a la expresión del cantar de los cantares. Nigra sum sed formosa, soy negra, morena, pero hermosa, hijas de Jerusalén. Pues la imagen, canto, hermosa, aquí es hermosa aunque morena, sí, sí. Digno sujeto de elegante historia, que encubrió un buen pastor con justa pena y que otro descubrió con mucha gloria. Encubrió un pastor cuando la invasión de los árabes, pues la imagen fue encubierta dentro del pozo llamado de la Virgen. Cuando Toledo fue reconquistada, apareció, la descubrió otro pastor, ¿verdad? Y a la que otro pastor que de luces llena del envidioso tiempo con victoria, palacio labra. Y otro pastor que es don Bernardo de Sandoval, que ahora ha labrado este palacio, donde la traslada, émulo de la máquina estrellada. Canto de un Ildefonso y de un Bernardo, procreados de altísima ascendencia, el uno en ciencia y en virtud gallardo, gallardo el otro en la virtud y ciencia, qué bello retrueca, ¿no? Ha hecho ahí. El uno y otro en los castigos tardo, fácil el uno y otro en la clemencia, el uno y otro porque aliento cobres, oh ciudad mía, padre de los pobres. A esos dos, gallardos, sabios, pero sobre todo amigos de los pobres, Ildefonso, fundador de la devoción de la Virgen, Bernardo, que le hace ahora esta segunda catedral dentro de la catedral a la Virgen del Sagrario, oh ciudad mía, dice Toledo, ¿no? Oh ciudad mía, a estos todos los canto, padres de los pobres, ¿no? José María, es precioso, sí, pero bueno, es que coincide que él es el secretario del certamen literario. Exacto. Y escribe algo que podría haber sido también competidor con Luis de Góngora. Pero él es el secretario y el organizador, por orden de don Bernardo de Sandoval, del certamen. Sí, muy curioso. Y es curioso. Y Lope no quiso presentarse. Pero porque Luis de Góngora no era un personaje muy aceptado, ¿no? Bueno, era un poco, adusto, poco simpático, poco atractivo para la amistad, ¿no? Y bueno, y por ese motivo le tenían ahí un poco aparcado como escritor. Valdivieso le admira, aunque le admira porque bueno, es un hombre de una técnica impecable, pero esos grandes poemas, como son el Polifemo y Galatea o las Soledades, son de una vaciedad intelectual, quiero decir, son dos historias mitológicas, muy, que no tiene enjundia teológica y doctrinal como los de Valdivieso o los del propio Lope José María, todavía por lo menos citarlo. Yo me quedaría, sería cuestión de un programa entero. En el año 1622 aparecen los autos sacramentales. Cuando hablamos del auto sacramental, siempre lo relacionamos, por lo menos en Toledo, con el Corpus Christi, con Calderón, Valdivieso. Pero hablar poéticamente de un auto sacramental es como decir, estamos en la cumbre de la poesía, estamos en lo más notable que tiene la poesía, porque algo tan abstracto como puede ser la Eucaristía, o como puede ser el dogma del Espíritu Santo, o como puede ser la cuestión religiosa que queramos,
se pone al alcance del pueblo. ¿Cuántos autos sacramentales José de Valdivielso publica? Publica 12 autos sacramentales en este libro, que es el que él publica, 12 autos sacramentales y 2 comedias a lo divino, 2 comedias divinas, que son 2 joyas también. El nacimiento de la mejor, que es el nacimiento de la Virgen, maravillosa obra, y el ángel de la guardia. Pero sobre todo nos toca hablar de los 12 autos sacramentales, que son teología expresada en las plazas no solo de las grandes ciudades como Toledo, Madrid o Sevilla, sino también en los pueblos. Uno de estos autos se estrena en Casarrubios del Monte, algunos de los autos también de Calderón y algunas se estrenaron en Yepes, en los pueblos que podían pagar la compañía, contratar a la compañía que podía representarlos, pues se llevaba también. Pero sobre todo en Toledo y en Madrid, donde se representan los autos de Valdivielso, de Lope de Vega y sobre todo también, claro, de Calderón de la Barca. Son teología que sale a la calle y que puede ser degustada por la gente más humilde, no solo que no sabe teología, sino que no saben leer ni escribir, pero que entendían esos conceptos porque los veían y se los explicaban con tanto detenimiento, con tanto gusto, entremezclando, como siempre aparece la rondalla con la cancioncilla, trébole ay Jesús cómo huele, trébole ay Jesús qué olor, y así, y distintas cancioncillas, que son cancioncillas tradicionales que ellos adaptan con letras a lo divino, pero en medio de toda esa, digamos, manifestación popular, le va dando unas dosis entrañables de teología, y hace poner en forma de seres humanos, que eso es lo que consiste, digamos, la alegoría de los autos sacramentales, a las virtudes, la culpa, la razón, hay un personaje que se llama la razón, otro que se llama la inspiración, otro que es la gula, otro que es el apetito, en fin, digamos, y las facultades humanas, las potencias humanas, pues uno es el entendimiento, otro puede ser la voluntad, y eso pues salen ahí y el pueblo lo veía y captaba, ¿no? Y al final, por supuesto, todo el sentido último de los autos sacramentales es la exaltación de la Eucaristía que triunfa. Casi siempre es la encrucijada en que se encuentra el personaje central, que suele ser el alma, o un personaje que representa el alma. Fijémonos en el villano en su rincón. El villano en su rincón. Sí, sí. Este personaje, que lo conocemos también por una obra de Lope de Vega, ¿no? El rey en su trono esté, o en palacio esté, y el villano en su rincón. Es un personaje que, aunque le dicen una y otra vez que por qué no quiere conocer al rey, pues él está muy cómodo en su rincón, en su predio, en su territorio, donde no le falta de nada, donde come, el gusto y el apetito le dan todos los placeres, pero el rey que sale a cazar por allí cerca, pues no tiene interés de conocer al rey. Ese rey que sale a la caza es Cristo. Y ese personaje que está en su rincón, acomodado, sin preocuparse en conocer al rey, es el alma, ¿verdad? Bueno, pues a instancias de la inspiración y de la razón le van haciendo ver que el rey quiere que vaya a su casa a conocerle, porque incluso el rey, yendo de caza y de incógnito, se ha presentado en casa del villano y sin darse a conocer le ha invitado y le ha obsequiado, ¿no? Y le ha dicho que él no quiere ni tiene interés ninguno en conocer al rey, pero al final consiguen que vaya a conocer al rey, y el rey le va a obsequiar con 3 platos. En un plato va a venir una cédula, un papel que es como un recibo donde se le absuelve de todas
sus culpas y de todos sus pecados. En otro plato viene una espada en la que con la que el rey le va a nombrar caballero de su séquito. Y finalmente, en otro plato, viene el manjar misterioso, donde el propio rey se da a comer a sus vasallos, ¿no? Que es la Eucaristía. Claro, la comparación es es un elogio sí, al Santísimo Sacramento maravilloso. Lógicamente. Bien, José María, tenemos que dejar con esa idea esta primera parte del programa. Elogio al Santísimo Sacramento. Elogio del Santísimo Sacramento. Pero continuaremos después hablando de esto y de más cosas de José de Valdivielso, porque ya vemos que esto no se agota. Así que un descanso, amigos, también a ustedes, como siempre, yo les animo a que sigan. Seguimos en la segunda parte del programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos hablando, tratando, exponiendo, comentando a José de Valdivielso, toledano, que fue canónigo de la Catedral Primada de Toledo, gran poeta. Podríamos con dos palabras definirle: poeta de lo divino. El tema de hoy es José de Valdivielso y el pan divino. Tenemos en el estudio, continúa con nosotros, don José María Gómez Gómez, como es habitual en este programa, agradecer a los invitados, a don José María, que tenemos que agradecer su disposición general siempre que le llamamos para hacer algún tema. El tema de hoy vale la pena. José de Valdivielso y el pan divino. Pero nos habíamos quedado en la primera parte, yo un poco con la miel en la boca, vulgarmente expresado. Nos hablaba don José María de los 12 autos sacramentales y nos había puesto un poco en disposición de aceptar todo lo que es un auto sacramental con esa alegoría que hace, esa exposición en la obra El villano en su rincón y la relación que puede tener con el mensaje de Cristo, de Jesús, en la tierra. Pero por ese motivo yo le voy a preguntar a don José María, hay otro de los autos sacramentales, de una manera breve, porque el tiempo enseguida nos llega, el Hospital de los Locos. Ajá. Contenido y lo más breve que se pueda. José María, ¿de qué trata? ¿Cuál es su idea básica? Maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues esto es también todo el sentido alegórico. Es un hospital alegórico donde los personajes que ahí están, los locos que ahí están, son la culpa, que va vestida de hombre con espada y adarga, y una escopeta en el hombro. Aparece el deleite, que va de villano, el engaño, que va de viejo, y la locura, que va de loco, con un bastón y llaves en la mano, que es como la alcaldesa de los locos, y por supuesto el rey de los locos, que es Luzbel. Bien, todos ellos están acechando a un alma. Aparece aquí con el nombre de alma, y el engaño y la envidia consiguen, bueno, pues la van camelando, ¿verdad? La van convenciendo y la llevan hasta la puerta del Hospital de los Locos, donde incluso la atan con una cadena a la verja, ¿no? Pero aparecerá la razón, la inspiración y la Iglesia, y aparecerá San Pedro, que la están atrayendo para que vaya a la casa verdadera donde debe ir, que es el paraíso donde la espera
donde le espera Cristo, ¿verdad? Ese es otro de los... Qué bonito, es que está lleno de contenido. Efectivamente. Esta es una gran lección, José María. Cristo la recibe y bueno, por supuesto, le agasaja con el pan divino. Esposa del alma mía, en casa estás, no temas, pues te has venido a sagrado, bienes te valga la iglesia. Llega a que este pecho roto, herido por tu defensa, entra en este corazón y verás cuánto me cuestas. Y a esta ventana te asoma y podrás mirar por ella cómo tengo las entrañas para tu remedio abiertas. Le dice Cristo recibiendo el alma. Ahora está justificado que en 1630 hace el elogio del Santísimo Sacramento. Exactamente. Y el título del programa hoy lleva "Y el pan divino". ¿Por qué pan divino? Acabas de iniciarlo con la lectura que has hecho anteriormente. ¿Por qué el título pan divino? Porque es como él se refiere al Santísimo Sacramento, para hacerlo, por supuesto, más visual, más plástico. La relación a la Eucaristía es el pan divino, y lo que ve el pueblo, lo sencillo, es el pan divino, y es de lo que él va a escribir. Es un poema, un largo poema en 124 octavas reales. Es la primera parte, el libro que publicó en 1630, son elogios al Santísimo Sacramento, también la segunda parte a la Cruz Santísima, y finalmente también elogios a la Purísima Virgen María, y está dedicado ya, en aquella época, al Serenísimo Cardenal de España. Siempre durante su vida se tituló maestro, el maestro Josep de Valdivieso, su capellán de honor. Las 5 primeras estrofas presentan el tema, nos inician con el tema y su atrevimiento. Él dice, bueno, diréis que por qué me atrevo, ¿no? Osar hablar de ti, pan inefable, es querer hacer rostro a un imposible. Hablar del pan divino es algo... en el fondo es lo que les pasó a los místicos en el siglo XVI, a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. Era imposible hablar de esa unión, de esa relación del alma con Dios. Les quedan cortas, les quedan escasas, impotentes las palabras. Pues eso quiere decir él, hablar del pan inefable, hablar de ti, pan inefable. Si eres inefable, es que no se puede hablar de ti. Hablar de ti, pan inefable. Por eso estas octavas reales están llenas de paradojas. La paradoja de la que tanto habían usado Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Las paradojas es aquí la esencia literaria, el juego de palabras, porque le quedan cortas las palabras, le quedan, como digo, incapaces para expresar lo que quiere expresar, ¿verdad? Dice, a mi temor aspira porque vea, no temor, que eres pan de entendimiento, permite al que humilde te vocea, réditos logrará de tu talento. Dice, permíteme que yo pueda, dame fuerzas para que yo pueda cantarte. Y luego empiezan las octavas reales, en cada una empieza con una metáfora, y va describiéndola pues a base de paradojas, de retruécanos, de juegos de palabras, que sería muy bonito analizar aquí toda esta técnica, pero quizá le quede un poco frío al espectador. Y así empieza llamando al Santísimo Sacramento, oh pan de vida que descendió al suelo, oh misterio de fe, tabor mejor que rayos al sol bebe. Otra octava real empieza, hambre del cielo. Otra, puerta del sol, llama la Eucaristía, maná, dulce de gustos, etcétera, etcétera. Cada octava va siendo sol que ennubece luna plateada, mesa llena de Dios, dice en otro, fruta del árbol fértil de la vida, secreto, aunque secreto divulgado, y no digamos aquella en que es pan, y no tiene otra palabra nada más que es pan, pero no pan, porque ese pan es Dios. Y dice así esta octava, pan, no pan, porque pan al pan se falta,
que se desaparece a la obediencia de majestad, más que los cielos alta, que le ausentó con su real presencia. Pues no hay quien pueda sustituir tu falta, ni quien pueda suplirte a ti en tu ausencia. Llena de pan, no pan, la mesa mía. Serás, no pan, mi pan de cada día. Tiene que jugar así con las palabras, para expresar cómo es el pan, pero no es el pan. Porque es el pan con mayúsculas, es el pan divino, que es Dios, ¿no? Qué juego, no solamente de palabras, sino también de ideas, de pensamiento, para expresar una abstracción. Hay que utilizar un término que entre al espectador, como estamos viendo. Entra de esa manera, aún con el juego de palabras. Y con la teología más profunda que está tratando de expresar, ¿no? Para que, claro, estas octavas reales no tienen que ver nada con lo que escribía Góngora de la fábula de Polifemo o de las soledades, y que ha pasado a la historia como el gran poeta del barroco. Para mí, tan gran poeta es José de Valdivieso. José de Valdivieso es el mejor poeta religioso del siglo XVII. Si en el siglo XVI están Santa Teresa y San Juan de la Cruz, por supuesto en el siglo XVII está Lope de Vega en su faceta de poesía religiosa y Calderón, pero para mí, por encima de todos ellos, José de Valdivieso. Fíjate en esta otra octava real y cómo juega. El cazador, Cristo, que es el cebo. Él es el cazador que va a cazar las almas, pero para ello se pone a sí mismo como cebo, que es el pan divino. Y dice, cazador que en el cebo te disfrazas, y a caza sales, de ella aficionado, donde por cebo cazador te trazas, siendo de lo que cazas el cazado. Pues que cazado corazones cazas, ellos en ti, y tú en ellos cebado, al lazo, al cebo y cazador me atrevo, que es Dios el lazo, el cazador y el cebo. José María, es que no se puede... Sutilidad de retruécanos, no se puede expresar, de paradojas. Pero no se puede expresar mejor esa abstracción, esas ideas, con unas palabras. Ese juego de palabras también lleva a la mente del que lo lee y lo escucha, le va conduciendo en algo tan importante como puede ser diríamos, este misterio teológico que tiene el Santísimo Sacramento. José María, estamos en la segunda parte del programa y nos queda la mitad de esa segunda parte. Y tenemos que completar todo tu enfoque, tu trabajo, todas tus preocupaciones por transmitir, pero tenemos que limitar. Si te parece, yo te puedo acompañar. Vamos. Te he traído unos romances y te he entregado antes una copia. No te he dicho que tienes que leer conmigo. Yo te ayudo, porque después de hablar del pan divino, no tenemos más que hablar, leer, comentar en este tiempo que nos queda sobre el romancero espiritual del Santísimo Sacramento. Yo te puedo ayudar, José María. Antes lo había citado. Muy brevemente, que sea como una pequeña entradilla del romancero, antes de empezar con la lectura. Todo el romancero son romances y canciones. Y como se dice en el título, para cantar cuando está expuesto, cuando el Santísimo Sacramento está expuesto, dedicado a los esclavos del Santísimo Sacramento, que eran como si dijéramos la adoración, ahora llamamos la adoración nocturna, entonces era la adoración perpetua, ¿verdad? Ahí tenemos la portada, estamos visualizándolo, la portada ya es una edición tardía, pero es una edición también del siglo XVI, del romancero espiritual. Y bueno, pues es que la mejor manera de que podemos hablar de un poeta es dando a conocer sus versos. Leerlo. Porque hablar en abstracto y tal de un poeta no captamos. Lo mejor es leerlo. Pero al poeta hay que leer sus versos. Pues vamos.
Y vamos a leer empezamos por este diálogo. Yo te voy a ayudar. Eso es. Te voy a apoyar, José María. Este diálogo al Santísimo Sacramento en que tú vas a hacer el personaje Gil, Sí. Y yo haré de Brasildo, tú harás de Gil. Brasildo es como un poco el intelectual que se hace preguntas, y Gil es el hombre sencillo, que lo acepta lo que no entiende, sin hacerse preguntas. Vamos a leer esta delicia de diálogo. Gil, no puedo pergeñar cómo en pan se da el pastor. Por eso hago yo mejor. ¿Qué es, Bras? Comer y callar. ¿Cómo, si es Dios, pan se ofrece? Si no es pan, ¿cómo pan ves? ¿Cómo ves lo que no es? Y no es lo que parece. ¿Cómo, si es Dios, es manjar? Como cordero y pastor. Por eso hago yo mejor. ¿Qué es, Bras? Comer y callar. ¿Cómo llena tantos senos y no se agota jamás? ¿Cómo 1000 no comen más y ninguno come menos? ¿Cómo o por qué se ha de dar al esclavo su señor? Por eso hago yo mejor. ¿Qué es, Bras? Comer y callar. ¿Cómo, si pan llego a ver, me dicen que a Dios me como? Y si es uno, dime, ¿cómo tienen tantos que comer? Mal se pueden percollar estos quillotros de amor. Por eso hago yo mejor. ¿Qué es, Bras? Comer y callar. Muy bien. Qué bonito. Qué quillotros, bonito. Qué quillotros de amor, estos requiebros de amor, ¿no? Una redondilla, Sí. José María. Redondillas, efectivamente, son esas estrofas de 8 sílabas que riman la primera con el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero. Estas redondillas de pie quebrado, porque alguno de los versos no es octosílabo, sino que mide menos. Esto, bueno, dice así estas redondillas al Santísimo Sacramento. Esto que me abrasa el pecho no es posible. ¿Qué es, Señor, sino un hechizo de amor para enamorarme hecho? Pues por tan dulce sustento, enamorado suspiro y me admiro. ¿Cómo es Dios al pensamiento, si pan con los ojos miro? Aquesto a mi fe debéis, oh pan de eternos despojos, que siendo pan a mis ojos, confieso que a Dios sabéis. La vista solo pan ve, que hasta allí su espada corta. Mas, ¿qué importa? Pues sin antojos de fe, la vista más larga es corta. Cuando en mí entráis, me parece que venís, Dios escondido, no al que más os ha querido, sino al que menos merece. Tras la obstinada porfía que entendí me condenara, quien pensara que quien sin su Dios vivía, por vos a ser Dios llegara. Yo me alegro, entre mil buenos, de ser de los convidados, pues son de vos, amados, los que se sienten en menos. Y aunque por vos redimido, quedo dulce enamorado, más pagado, donde quedo a vos unido, que donde quedo comprado.
José María, y cómo tenemos sigue que seguir jugando con las palabras, cómo sigue jugando con las palabras y con las paradojas y los retruécanos y las metáforas, toda la técnica de la que no podemos aquí entretenernos. Esta otra letra al Santísimo Sacramento también, lógicamente, tiene un estribillo para cantar, que, bueno, le puedes... Voy a empezar yo con el estribillo. Puedes tú hacer estribillo. con el estribillo, puedes tú hacer el estribillo. Sí. Muy bien, José María. Aunque más te disfraces, galán divino, en lo mucho que has dado, te han conocido. Rey enamorado, que de amor herido vestiste en la sierra el blanco pellico, las sienes coronas de espigas de trigo, entre ellas mezclando olorosos lirios. Aunque vas disfrazado, galán divino, en lo mucho que has dado, te han conocido. Sacaste un gabán en Belén al frío, de perlas y estrellas, todo guarnecido, montera de campo, de cabello rizo, con 1000 corazones entre ellos asidos. Aunque más te encumbras, galán divino, en lo mucho que has dado, te han conocido. Quieres en tu mesa los manteles limpios, sal de tu palabra, de dolor cuchillos. Es tu carne el pan, es tu sangre el vino, y en cada bocado se come infinito. Aunque más te escondas, galán divino, en lo mucho que has dado, te han conocido. Es deliciosa letrilla, digna de Lope de Vega, si no fuera porque tan bueno y tan grande como él es José de Valdivielso. José de Valdivielso. Ese es como le llama al pan, esa metáfora, es el disfraz, es la apariencia, porque ese pan está transustanciado en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero no encuentra otras palabras, las palabras no alcanzan a expresar el misterio, pero bueno, utiliza esa palabra, disfraz, como en esta letra al Santísimo Sacramento, que también empieza con ese estribillo. ¿Para qué son disfraces para conmigo? Sepa que le conocen por Jesucristo. Pero bueno, empiezas tú. Sí. Voy a decir yo el estribillo. ¿Para qué son disfraces para conmigo? Sepa que le conocen por Jesucristo. Aunque rebozado, galán repulido, más que el jazmín blanco, más que el clavel lindo, que es el mismo rey, me han dicho al oído, y en la iglesia todos cuantos le han visto, sepa que le conocen por Jesucristo. Dicen que por vernos el amor le hizo tomar de un villano prestado el vestido. Y como en Dios creo que verdad me han dicho, no se nos reboce tanto, Rey mío. Sepa que le conocen por Jesucristo. Ya se sabe todo. Ya se sabe todo, lo del pan y el vino, que se va y se queda con cierto artificio, que está descubierto y que está escondido, y que entre él y el hombre ya no hay pan partido. Sepa que le conocen por Jesucristo. No se puede escribir José María, mejor. si te parece, hay un villancico que es como cerrar este pequeño ciclo de la exposición que estamos haciendo del romancero. Si te parece Sí, también... sí. Este es, y precisamente, Sí. Es al encerrar el Santísimo Sacramento. Bien, hay una estudiosa, voy a hacer una breve introducción, Elisabeth Wilhelmsen, que tiene escrito precisamente la presencia de Toledo como escenario del romancero de Valdivielso. Es muy interesante cómo analiza que muchas de las canciones, de las expresiones y de las alusiones que tiene se refieren a la catedral
Y por eso lo hemos estado ilustrando con la procesión solemnísima de la custodia de Arce, y precisamente este poema pues alude a ese momento en que entra la custodia, en que entra en la catedral, de una manera simbólica. Aparecerán trompetas y aparecerá la música también en otros poemas que dedica también a este acto de al encerrar. Este villancico, que es una manera también de estrofa literaria de la literatura castellana, aunque la mayoría de los villancicos sean de la Nochebuena y de la Navidad, pero un villancico es una estructura técnica que puede ser un canto al Santísimo Sacramento, como en este caso. Y ya vemos la tristeza en que cuando es reservado, cuando el Santísimo es encerrado en el sagrario, cuando Pues así empezamos, José María. Ya no verán mis ojos cosa que les dé placer hasta volveros a ver. Quien llenar pudo el deseo del bien que en veros se encierra, ¿qué podrá ver en la tierra que no le parezca feo? En vos, cuanto quiero veo, y sin vos no hay que querer hasta volveros a ver. Cuando mirándoos estoy otro del que fui, que sin veros no me vi, y mirándoos veo quién soy. Tras vos con los ojos voy, pues no los he menester hasta volveros a ver. Si os vais, divino manjar, llevad mis ojos tras vos, que ojos que vieron a Dios, ¿qué pueden sin Dios mirar? Veros, Señor, es gozar, y no veros, padecer, hasta volveros a ver. José María, hemos llegado al final del programa. Lo único que podemos hacer, si nos permiten, es, hay un pequeño soneto de un pecador convertido y con eso terminamos el programa. José María. Bueno, pues yo creo que bien merece este soneto, José de Valdivieso, que lo recordemos, porque es muy interesante. Se ha hablado en él y en otros poemas del influjo de los ejercicios espirituales de San Ignacio. En él se aprecia pues esa composición inicial, esa composición de lugar, el devoto delante del Cristo, la reflexión que le produce y la plegaria y la entrega final. Pues vamos, José María, soneto. De un pecador convertido, soneto de José de Valdivieso. Cobarde llego a vuestra real presencia, porque culpados dicen que acaricia. Temblando hay Dios, y la he de hallar propicia, por ser envejecido en mi dolencia. Llego viéndoos con brazos de clemencia, temo viéndoos con vara de justicia. Huyo de vos a vos en mi malicia, y apelo a vos de vos en mi sentencia. Para que me convierta, convertidme. Para que no huya, a vuestros pies clavadme. Y pues herido estáis, Señor, heridme. Oveja vuestra soy, pastor, buscadme. Pródigo vuelvo, Padre, recibidme. Y pues que sois Jesús, Jesús, salvad. José María, con esa maravilla de soneto terminamos el programa. Que Dios vaya ayudándote a estar cada vez más inspirado, porque todas las poesías que nos traes, aunque no sean tuyas originales, es como si fueran tuyas. Bueno, todas las que traigo son mías. En esta ocasión es la única que tengo que cederle, por supuesto, el honor
a José de Valdivielso. Claro que sí. Este soneto es inmenso. Bueno, pues muchas gracias, José María, y hasta el próximo programa. Encantado. Y también a ustedes, como siempre, yo les agradezco que sigan Huellas de Nuestro Tiempo, porque vale la pena. Y además yo deseo contar con ustedes. Muchas gracias.